Hola protones, en el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante en la organización de nuestras ciudades y en la movilidad sostenible, y que frecuentemente pasamos por alto. ¿Cómo ocupamos el espacio urbano? ¿Te has preguntado alguna vez si lo hacemos de forma proporcional a lo que usamos cada medio de transporte? ¿Te has fijado en que cada vez empleamos coches más grandes sin ningún tipo de necesidad que lo justifique? En este vídeo hablaremos un poco acerca de estas cuestiones. Veremos dos tendencias problemáticas a las que nos enfrentamos en la movilidad urbana con los coches: la demanda inducida y la autoobesidad. Pero también reflexionaremos sobre qué podemos hacer para mejorar estos problemas. Hablaremos, entre otras cosas, del concepto de nanocoche y tendrás la oportunidad de acompañarnos al evento de presentación de un modelo muy interesante. Para descubrir esto y mucho más, sígueme la corriente. Sígueme la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. Lo primero de todo, este vídeo es posible gracias a Silence, una empresa española que se dedica a la fabricación de vehículos eléctricos y que hace poco ha añadido a su catálogo su primer nanocoche. Se trata del Silence S04, un vehículo compacto que hemos tenido la oportunidad de probar en vivo en el evento de presentación al que nos han invitado. Quédate en este vídeo que más adelante te contaremos todas nuestras impresiones. Así que muchas gracias a Silence por su implicación en la difusión de la ciencia y la tecnología, colaborando para crear contenido como el que a continuación les presentamos. Ahora sí, empezamos. Cuando hablamos de la distribución del espacio urbano en movilidad, nos referimos al estudio del reparto del espacio que se hace para cada uno de los medios de transporte que hay en nuestras ciudades, considerando también a los peatones. ¿Te has planteado alguna vez si esta distribución es justa? Cuando caminamos por nuestras calles, tenemos unas estrechas aceras en las que nos movemos y prácticamente el 80% de la calle es una plataforma de asfalto para vehículos. Vamos a analizar en qué medida es adecuada esta distribución. En este análisis nos fijaremos en cuánto espacio estamos dedicando a cada uno de los medios de transporte que tenemos disponibles, pero también si estamos dedicando una cantidad de espacio proporcional al uso que hacemos de cada uno de ellos. Para hacer este análisis, una de las cosas más básicas es saber cuántos usuarios pueden ir en cada medio de transporte y cuánto espacio necesitan. Pero también es importante ser realistas. Los vehículos no van siempre llenos, así que tendremos que tener también en cuenta su ocupación media. Obviamente los vehículos de transporte colectivo, como la guagua o el metro, son capaces de llevar a mucha más gente que un coche o una moto, pero también ocupan mucho más espacio. Para que te hagas una idea, un peatón ocupa aproximadamente medio metro cuadrado. Una bici ocupa 1,2 metros cuadrados. Un coche normal ocupa de media unos 8 metros cuadrados, imaginando un Seat León, por ejemplo. Una guagua articulada ocupa 51,57 metros cuadrados y un tranvía ocupa 146,54 metros cuadrados. Parece grande, ¿no? Sin embargo, si tenemos en cuenta cuánto espacio ocupan por pasajero, cambia bastante la cosa. Hay que considerar que aunque un coche ocupe 8 metros cuadrados y un tranvía 146 metros cuadrados, en coche tenemos una media de ocupación de 1,4 personas, mientras que la media de personas que viajan en un tranvía llega hasta 52 personas. Así, la media de ocupación en cada caso es de una persona por bicicleta, 1,4 personas por cada coche, 21 personas por cada guagua articulada y 52 personas por cada tranvía. Esto implica que, considerando la ocupación media, podemos hallar el espacio ocupado de cada medio de transporte por persona. Y aquí la película cambia de manera abismal. Un peatón ocupa el mismo metro cuadrado. Esto sigue siendo así. Una bici también ocupa 1,2 metros cuadrados, porque es para una persona, así que seguirá siendo el mismo caso. Considerando una ocupación media de 1,4 personas en un coche, esto implica que por persona el espacio equivalente ocupado será de 5,71 metros cuadrados. Una persona que viaje en guagua articulada estará ocupando el espacio equivalente a 2,46 metros cuadrados. Y en último lugar, alguien que viaje en tranvía ocupa el espacio equivalente a 2,82 metros cuadrados. Como ves, aunque ocupan mucho más espacio, son muchísimo más eficientes los medios de transporte colectivo, y esto se ha hecho suponiendo ocupaciones de tan solo un 20% en horas valle. Así que aún podrían llevar 5 veces más pasajeros. Por no hablar de la hora punta, en la que normalmente se lleva a muchísima gente, como habrás podido sufrir en tus carnes. Así que, teniendo estos datos, lo normal es hacerse la pregunta con la que comenzamos este vídeo. ¿Es justa la distribución del espacio urbano? ¿Tenemos ciudades diseñadas para todos? Pues no hay más que ver cuánto espacio se destina de media a cada uno de estos modos de transporte, como estamos mostrando ahora en un ejemplo del mismísimo centro de Madrid. Aunque no quiero señalar solamente esto. Toda
España es igual y muchísimos países siguen esta tendencia. En España, en la calle típica tienes dos aceras de 2,21 metros de ancho de media, separadas por una calzada de 7,5 metros, que supone el 63% del espacio total. Pero lo peor es que en promedio se dedica aún más espacio a los vehículos en ciudad, hasta un 68,1%. Por poner un caso particular, en Barcelona, los coches pueden pasar por casi la mitad de la superficie del espacio público, mientras que el resto queda para todo lo demás, tanto peatones como bicicletas, como todo el tipo de transporte público. Sin embargo, si atendemos a la cuota modal de Barcelona como ejemplo, podemos ver cómo solamente un 34,9% de los usuarios emplea el vehículo privado. Un 63% de la infraestructura está diseñada y construida para satisfacer las necesidades de un 34% de la población que se mueve. Y eso que Barcelona es una ciudad pionera en cuanto a movilidad sostenible y distribución de espacios urbanos. En otras ciudades, este efecto se ve aún más acentuado. Por poner un ejemplo del caso singular de Barcelona, encontramos la calle de Consell de Cent, que ganó el premio a una de las mejores calles del mundo en Time Out. En esta reconstrucción, pasó de ser una calle de 4 carriles a una zona pacificada para todos los modos. También hay que tener en cuenta que en el 64,1% de las calles del centro de las ciudades españolas se pueden aparcar coches, que es otra forma de destinar espacio a los vehículos de motor en lugar de a peatones o a otras formas de movilidad sostenible. Esta distribución desigual a favor del coche, lejos de haber ayudado a reducir los atascos y la saturación del tráfico, lo que ha provocado es justo lo contrario: más congestión, más cochefilia. Y esto se debe a un efecto que conocemos como demanda inducida. Para hablar de ello, contamos con Breogán Sánchez, experto en urbanismo y movilidad sostenible. En economía hablamos de demanda inducida al referirnos al fenómeno en el cual compramos más un producto cuanto más se produce. En transporte pasa algo parecido, y es que cuanto más espacio dediquemos al tránsito rodado o al estacionamiento, más estamos influenciando el uso de un vehículo determinado. Hablemos en este caso del vehículo privado. Lo que se ha venido comúnmente haciendo en los últimos decenios es incrementar el espacio, las líneas de una autopista, de una avenida, al querer erróneamente solventar un problema de tráfico. Lo que estamos consiguiendo al final es un alivio al corto plazo que se acaba agravando al largo plazo, puesto que estamos acaparando o estamos incrementando la capacidad que tiene ese eje de recibir más vehículos, ¿no? Ejemplos más recientes han sido como el desmantelamiento de carriles bici en algunas ciudades españolas han acabado incrementando un tráfico que previamente existía en menor medida, con la intención precisamente de aliviarlo. Eso también influye en cómo las calles son percibidas, es decir, una calle menos segura, con más tráfico, con más ruido o más accidentología, también nos va a motivar a ir, por ejemplo, a actividades como llevar a nuestros niños al cole en ese tipo de transporte, puesto que otra alternativa no nos proporciona ese nivel de seguridad. En definitiva, es importante en la gestión del espacio urbano mantener este delicado equilibrio entre oferta y demanda, ¿no? Y cuando introducimos un sistema de transporte que antes no existía, siempre es imprescindible balancear esta ocupación que había previamente para conseguir cambiar este comportamiento y acercarnos más a las ciudades del siglo XXI. Este efecto contrario a la demanda inducida se denomina demanda reducida o disuadida. Al reducir la disponibilidad de espacio para coches en grandes avenidas y autopistas, resulta que mucha gente deja de utilizar el coche para estos desplazamientos de forma habitual y podemos conseguir eliminar hasta un 25% del tráfico que había. Precisamente en esa línea funcionan las zonas de bajas emisiones, la peatonalización de espacios urbanos y otras medidas similares. Además, la reducción de velocidad en ciertas calles o la reducción del número de carriles destinados a los coches son otro ejemplo de este tipo de medidas. Con las zonas de bajas emisiones, lo que buscamos es mejorar la calidad del aire en zonas densamente pobladas, desviando el tráfico para que solo los residentes y vehículos de bajas emisiones puedan pasar. Y no solo los vehículos privados, también vehículos compartidos, como los sistemas urbanos de uso compartido de motos y coches de bajas emisiones. De esta forma también fomentamos los vehículos limpios, pequeños y compartibles. En algunos casos, como la Gran Vía de Madrid, se han ampliado las aceras, a la vez que se ha limitado la entrada de vehículos privados, lo que ha dado más espacio a los peatones. Y aún así queda mucho margen de mejora, porque en fechas concretas como Navidad hay tanta gente que se tienen que establecer sentidos de circulación incluso en las aceras peatonales, porque no se puede caminar en sentido contrario debido a la masificación. En cualquier caso, la mejora es evidente, con un aumento de la presencia de peatones frente a la de vehículos privados, y por tanto, un uso más justo del espacio.
Pero se puede ir incluso más allá y eliminar de forma casi total el tráfico en ciertas zonas céntricas de las ciudades. Esto se consigue peatonalizando la zona, de forma que solo puedan entrar en ella los servicios de emergencias, el transporte público o los camiones de mercancías que vayan a centros comerciales específicos. Esto no solo incrementa el espacio para los peatones, sino también la velocidad comercial y flexibilidad de los servicios de transporte público que tengan acceso a estas vías mejoradas. También se pueden realizar intervenciones de mejora del espacio público en las que adaptar el esquema de las calles ya existente a una distribución más justa del espacio. Si volvemos, por ejemplo, a la calle tipo de la que hablábamos al principio, incluso considerando que no tenga 3 carriles por sentido, sino que sea una distribución frecuente de 2 carriles por sentido más zona de aparcamiento. Este tipo de intervenciones nos pueden permitir hacer un reparto mucho más justo del espacio. Podemos aumentar las zonas peatonales, añadir carriles bus o bici, eliminar el espacio de aparcamiento o al menos gestionarlo de una forma inteligente. De esta manera llegamos al ejemplo que vemos en pantalla, con el que se muestra un uso más justo del espacio urbano. En este escenario sí que vemos una correlación entre los espacios dedicados a cada modo de transporte y la cuota modal de la movilidad en superficie anteriormente mencionada. Pero lejos de acercarnos a esta realidad, lo que está sucediendo es todo lo contrario. Los coches cada vez necesitan más espacio para circular y más espacio para aparcar, porque cada vez son más grandes. Esto es a lo que los expertos han llamado auto-obesity o autoobesidad. En los últimos 10 años, las ventas de SUVs y coches grandes han aumentado hasta el punto de que en 2023 ya fueron más de la mitad de los coches vendidos. En esta línea, cabe reseñar que el coche más vendido en Estados Unidos en 2023 fue el SUV Ford F-Series, esta monstruosidad. Y no solo es que estos coches ocupen más espacio estando aparcados, también ocupan más espacio en su circulación, pesan más, contaminan más y son más peligrosos para los ciclistas, para los peatones, porque tienen menos visibilidad por su enorme capó y su altura. Particularmente suponen un problema en la seguridad en el caso de los niños, que tienen hasta 8 veces más probabilidades de que el accidente sea fatal. De hecho, en pantalla vemos claramente lo que implica esta falta de visibilidad. Un conductor en un vehículo de estas características únicamente será capaz de ver al niño con la camiseta naranja, corriendo el resto de niños un grave peligro. Sin duda, además de estos inconvenientes, este tipo de vehículos agravan el problema de la ocupación de espacio y el uso equitativo de nuestras ciudades. Si volvemos a la visualización con la que comenzamos a reflexionar, vemos cómo la ocupación de 8 metros cuadrados que implicaba un coche normalito, como por ejemplo el Seat León, incrementa a 12 metros cuadrados en el caso de un SUV Ford F-Series. Y si tenemos en cuenta cuánto espacio ocupan por pasajero, la situación sigue siendo dramática, ocupando a un pasajero de esta modalidad 8,57 metros cuadrados del espacio público. Es una auténtica locura. Y es que aunque lo parezca, las ciudades nunca debieron estar diseñadas para albergar este tipo de vehículos. En oposición a la autoobesidad, algunas marcas han lanzado su apuesta por los nanocoches, que son todo lo contrario. Entendiendo las particularidades de la movilidad urbana, los nanocoches son vehículos compactos, ligeros y con menor capacidad de carga, pero también mucho más sencillos de aparcar, seguros y que requieren de mucho menos espacio urbano. El ejemplo más conocido y pionero de este tipo de vehículos es el Smart, que empezó a vender su primer modelo en 1998. Aunque todo sea dicho, la marca Smart también ha sido víctima de su tiempo y en 2023 sacaron a la venta un modelo SUV. Pero ¿para qué queremos este tipo de vehículos? Pues sobre todo para tener coches que estén adaptados a las necesidades reales del transporte en ciudades. De media hemos visto que en un vehículo privado van solo 1,4 personas por coche, que caben en un nanocar. Y normalmente estas 1,4 personas hacen trayectos cortos en las ciudades. Estos trayectos suponen de media el 70% de las emisiones. Y considerando que los nanocars sean eléctricos, eliminas el problema de la contaminación urbana y también parcialmente el problema de la quema de combustibles fósiles. Antes de que me vengas con la milonga de que los combustibles se queman igualmente en las centrales, mira la estructura de potencia instalada en España en 2023 y el mix energético durante ese mismo año. Esto quiere decir que hasta un 50,3% de la energía que consuma un coche cargado en nuestro país procederá de fuentes renovables y el resto que se consuma de fuentes fósiles igualmente se produce con mucha más eficiencia porque es en grandes centrales, no en un pequeño motor de combustión de tu vehículo. Así que ya tenemos que son pequeñitos, ahorran emisiones, pero además muchos de estos coches vienen cargados con sistemas inteligentes que los hacen compartibles. Así también podemos combatir el hecho de que los coches privados pasan un 97% de su tiempo de vida aparcados. Todo un desperdicio. Pero bueno, basta ya de hablar, vamos a demostrar. Precisamente para hablar de nanocoches tenemos a nuestro corresponsal en Madrid, Pablo 15, que nos llevará al evento de presentación del modelo S04 de Silence, uno de los coches más modernos del mercado. Adelante, Pablo.
Bueno, Rubén, pues efectivamente estamos en la presentación del S04 de Silence, unos nuevos coches eléctricos compactos que nos están presentando aquí en el campus de Acciona de Madrid y que son estos cochecitos súper compactos que estáis viendo aquí detrás. Así que venid conmigo que os los enseño. Estos coches, una de las cosas que más llaman la atención de ellos es el pequeñísimo tamaño que tienen, porque son solo 2,3 metros por 1,26, lo que significa que ocupa poquísimo hueco e incluso podríamos llegar a meterlo en perpendicular a la mayoría de plazas de aparcamiento y nos cabrían 2 coches de estos en lugar de uno. Es verdad que solo caben 2 personas, pero es que en la mayoría de trayectos urbanos vamos 1 o 2 personas, así que en realidad es ideal para ese tipo de trayectos. Y aunque no tenga muchísima autonomía, tiene una ventaja enorme y es la velocidad a la que podemos tenerlo cargado de nuevo, porque este coche no hace falta tenerlo enchufado 45 minutos o 1 hora, sino que puedes tener tus baterías extraíbles que están aquí debajo, las sacas y es tan fácil como ir a un punto de carga, sacar tu batería descargada, coger una batería cargada, las intercambias y listo, estás preparado para seguir conduciendo. De hecho, estas baterías extraíbles son una de las señas de identidad de Silence, que las utiliza en todos sus vehículos. La verdad es que aportan mucha agilidad y nos soluciona el problema de los tiempos de carga que tenemos con los vehículos eléctricos. Pero es que, Rubén, fíjate lo sencillísimo que es esto, que es que sacar y cambiar la batería es tan fácil como dar un tironcito, sacar el trolley y llevártela con las ruedas, que se nota que la batería pesa, pero la verdad es que es súper fácil y en menos de 30 segundos tienes aquí una batería completamente cargada. Y luego meterla es exactamente igual de fácil. Das un empujón y para adentro. Y nada, en este proceso ya hemos cargado el coche. Una cosa que me gusta mucho es que al ser extraíbles podrían utilizarse como parte de una instalación eléctrica y no solo para dar energía a los coches, ¿no es así? Es que además, fíjate que hay una cosa muy chula que podemos hacer, que es utilizar estas baterías también para dar energía a cosas que no son un coche o una moto, como estamos haciendo aquí con la televisión que estamos utilizando para la presentación. Pero no solo hemos ido a este evento para que nos cuenten cómo son, también hemos ido a probar el S04. La verdad es que conducir el S04 era una de las cosas que más me apetecía hacer en el evento. Como el coche es tan pequeño, hemos tenido que pasarnos a una cámara de acción con un gran angular para que se vea bien. Y es verdad que aún así se nota que el coche no es súper espacioso lateralmente, pero no parece tan pequeño como realmente es. Tiene una construcción minimalista, muy despejada, que tiene prácticamente todos los mandos en el propio volante y en las palancas que hay detrás de él. Como es tan estrecho, en los vídeos no se aprecia del todo, pero los asientos están uno adelantado respecto al otro para que los hombros de los ocupantes no se toquen y así tener más comodidad y sensación de amplitud, porque de verdad la cabina parece muchísimo más grande de lo que realmente es. Una última curiosidad es que el motor no está dentro del vehículo, sino que está en las propias ruedas, lo que deja mucho hueco extra para el maletero, que como podéis ver es enorme para un coche de este tamaño. Pero eso no es lo mejor. Una de las cosas que más me gustan a mí personalmente es lo facilísimo que es compartir este coche, porque compartir coches también es una de las mejores cosas que podemos hacer en movilidad urbana sostenible. Tener menos vehículos utilizados por más gente, porque el 97% del tiempo que pasan los coches es parado. Así que tenerlo entre más personas significa tenerlo moviéndose más tiempo y ocupando menos espacio público. Lo bueno de este vehículo es que con la aplicación podemos compartir el coche por horas o por días con cualquier amigo que queramos, tan solo teniendo su dirección de correo electrónico. Así que aunque no está disponible en plataformas de car sharing, sí que lo tenemos disponible para compartir con gente que conozcamos de una manera sencillísima. Muchas gracias, Pablo, por llevarnos a Madrid a conocer este nuevo coche de Silence y cómo puede ayudar en la movilidad sostenible. El problema de la movilidad en las ciudades y la ocupación de espacio urbano es muy amplio y se presta mucho a debate. En este vídeo hemos planteado el problema, pero queda mucho por profundizar en este tema. Deja abajo en comentarios tu opinión sobre estos asuntos. Quiero fomentar el debate en el canal. Y además comenta guau si quieres que hagamos más vídeos acerca de estos temas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias a Silence y a Acciona por apoyar este vídeo e invitarnos a conocer todos los detalles sobre el nuevo Silence S04. Y además, antes de que te vayas, te recuerdo brevemente la siguiente información muy importante sobre Sígueme la Corriente. Ya la adelantamos en el vídeo anterior, pero puede que te hayas despistado. Soy consciente de que últimamente el canal ha estado un poquito más inactivo de lo normal y esto se debe a un par de cuestiones. 1. He estado trabajando día y noche en la finalización de mi tesis doctoral y por fin puedo confirmar que ya está terminada y va sobre Sígueme la Corriente. Próximamente haré un vídeo contándoles en detalle todo lo que hemos analizado en ella y en qué medida ha marcado un antes y un después para este canal. 2. El canal va a cambiar y mucho. Tenemos un proyecto mucho más grande, con publicaciones semanales, con mucha chispa, pero todavía no puedo detallarles todos los pormenores. Estén atentos a la siguiente fecha.
30 de septiembre. Ese día haremos un lanzamiento por todo lo alto y te contaremos en detalle todo lo que se viene. Como aperitivo les adelanto que acabamos de lanzar formatos cortos. Síguenos ya mismo en Instagram y en TikTok y sigue atento a YouTube. Tendremos un veranito repleto de curiosidades y contenidos energéticos en el formato que más gusta, cortito y al pie. Así que ya mismo le das al pause a este vídeo y vas allí a seguirnos en @siguecorriente. Con eso ya tienen material para sobrevivir a este verano. Y lo dicho, nos vemos a la vuelta con muchísimas novedades, no se las pierdan. Ahora, más que nunca, para más energía y sostenibilidad, sígueme la corriente. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi proton.